No es sabio quien enfrenta la tentación, sino quien huye de ella. Se lo repito. No es sabio quien enfrenta la tentación, sino quien huye de ella. Si a usted de repente se le acercara un león o un oso sorpresivamente y lo quiere devorar, ¿usted qué haría? ¿Usted lo enfrenta? ¿O usted sale corriendo? ¿O usted sale huyendo y busca un lugar seguro? Bueno, la tentación es más letal que un león o un oso hambriento. Mucho más letal. La Biblia dice que el maligno anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Triste y preocupantemente, son muchos los hombres cristianos que han decidido neciamente enfrentarse a la tentación. Eso es de necios. Eso no es de hombres sabios. La tentación no se enfrenta cuerpo a cuerpo, como en un combate entre boxeadores. La tentación bíblica se enfrenta por medio de la huida. Así lo presenta la Biblia. Por eso en nuestra serie, ¿cómo se llama la serie de 2023 para hombres? Un hombre sabio. Hoy veremos el tema: un hombre sabio huye de la tentación. ¿Cuántos aquí son sabios? Amén. Espero que todos. Pero eso se verá cuando usted está solo y cuando nadie más lo ve. Erwin Lutzer, en su libro, usted ya lo leyó, José, lo felicito, 7 trampas del enemigo, en el apartado de la pornografía, si no estoy mal, presenta la pornografía como uno de esos ataques del enemigo. Él dice lo siguiente: hay que escapar de la tentación como lo haríamos de cualquier acosador, sin darle pista alguna de nuestro nuevo domicilio. Tan pronto salgamos a la búsqueda de estímulos, estamos encaminados hacia la derrota. Así que algunos han sido derrotados porque en su interior han decidido buscar estímulos, buscar cosas que saben en el fondo van a propiciar una caída. Sabiduría es huir. Yo salgo corriendo. Yo huyo. ¿Qué hacer entonces frente a la tentación, mis estimados hombres de Dios? Voy a darles 4 consejos bíblicos. El primero: no se acerque a la tentación. No se acerque. Acercarse es de necios. Dice Proverbios 5:8: aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Oiga, esto es sabiduría de la más selecta de Israel, con la que se instruía mayormente a la realeza de Israel. El rey Salomón, muy probablemente enseñado por su padre David, escribió: aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. No se vence la tentación, sobre todo la sexual, quien se la pasa contemplándola en su mente, con sus palabras, con lo que escucha, con lo que ve. No se vence, hermano. Nunca la va a vencer.
si usted se la pasa contemplando, haciendo coquitos, permitiéndose aproximaciones. La primera defensa que nos muestra la Biblia para mantenernos libres de la tentación es alejarnos. Es decir, no acercarnos a la tentación. La razón para no acercarnos a la tentación, y aquí debemos tener mucho cuidado, no debe ser el legalismo, sino Cristo. Amén, amén. No caigamos como los fariseos. Dicen que los fariseos en algunas ocasiones cerraban los ojos cuando caminaban por las calles para no mirar a las mujeres y hasta se estrellaban. Es obvio, si cerraban los ojos. Esos son legalismos. Pero hay normas que nosotros sí podemos autoimponernos si lo que queremos es no caer en la tentación. La razón para no acercarnos a la tentación es porque amamos al Señor y honramos su palabra. Esa debe ser la razón. Si esa es la razón y de ahí, de esa razón, surgen normas en su vida, tenga paz. Sus normas no son legalistas. Sus normas son nacidas de un corazón que ama a Cristo y quiere honrar su palabra. Respóndase con honestidad en su corazón. ¿Será que las tentaciones que he tenido es porque yo mismo las he consentido previamente? Como la historia de Anita, que dijo, ay, voy a salir a dar una vuelta. Y digo, pero no voy a pasar por el supermercado. Anita, sí, la que le gustaba el arequipe. Y se fue a dar la vuelta. Y preciso pasó por el lado del supermercado y dijo, voy a entrar al supermercado, pero no voy a pasar por la zona de confitería. Pero empezó a dar vueltas por el supermercado y llegó a la zona de confitería y dijo, bueno, voy a entrar a la zona de confitería, pero no voy a ir a las neveras donde están los arequipes. Finalmente llega a la zona de las neveras donde está el arequipe y dijo, bueno, voy a mirar, de pronto a ver si hay queso, si hay, qué sé, otras cosas, pero yo no voy a comprar arequipe, no voy a llevar arequipe. Dice después en su pensamiento, bueno, voy a llevar el arequipe, pero no me lo voy a comer, va a ser para los sobrinos. Anita ya es una señora. Y se va para su casa, ¿cierto? Y lleva el arequipe, el pote del arequipe, lo mete a la nevera y se pone a ver televisión, ¿cierto? Y para colmo de males, en la propaganda sale arequipe Alpina, descaradamente rico. Y ¡plin! ¿Cierto? Dice, voy a ir a tomar agua, pero no voy a comer arequipe. Abre la nevera, está la jarra de agua y está el pote de arequipe, ¿cierto? Y entonces se sirve su vaso de agua, va y se sienta, sigue mirando televisión. Pero ¿dónde tiene su mente? El arequipe. ¿Y qué dice? Ay, voy a comer un poquito. Y va y come un poquito. Y vuelve y se sienta. Y después otro poquito, ¿no? Y ya no saca la cuchara dulcera, sino la sopera, ¿cierto? Y acaba y deja limpio el tarro. La pregunta es, ¿cuándo cayó en la tentación Anita? Cuando salió a caminar y no pasar por el puente. Algunos dicen cuando la propaganda, arequipe Alpina, descaradamente rico, ¿cierto? Otros se retroceden, dicen no, cuando estaba pagando allá en la caja registradora. Otros dicen no, un poco más atrás, cuando ella decidió entrar a la zona de confitería. Otros dicen no, más atrás, cuando ella entró al supermercado. Y otros, como Gilbert muy sabiamente, porque ya me ha escuchado esta ilustración,
dicen cuando Anita dijo, voy a dar una vuelta. ¿Será que las tentaciones que he tenido es porque yo mismo las he consentido previamente? Eso es lo que usted se debe responder a sí mismo si su deseo de aquí en adelante es vencer la tentación. 2. Segunda pregunta para que usted se responda en su corazón. ¿Las luchas con las miradas y los pensamientos son producto de lo que he venido permitiendo entrar a mi mente? Respóndase, por favor. Y 3, he venido descuidando la lectura y estudio de la Biblia y la oración y me estoy llenando más de series y redes sociales. ¡Es lógico! Si eso es lo que está haciendo usted, es normal que en su vida haya derrota frente a la tentación. Abraham Lincoln dijo lo siguiente: ningún hombre es libre de la tentación, pero a aquel que huye de ella le espera la victoria. ¡Qué sabiduría! ¿A quiénes les espera la victoria? A los que huyen de ella. Principio número 1 para huir de la tentación: no se acerque a la tentación. Número 2, pida no ser tentado. Pida no ser tentado. Lucas 11:4. Jesús nos enseñó a orar así. Esta oración no la hace Jesús, la enseña Jesús, porque Él es libre de pecado. Jesús enseñó a orar así a los hombres, a sus discípulos: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Un hombre sabio le pide al Señor con todas sus fuerzas que no lo exponga a la tentación. Esta oración, que es el Padre Nuestro, es una oración para hacer todos los días. Entonces Jesús quiso que todos los días nosotros le hiciéramos esta petición al Padre: Padre, no me metas en tentación. Sabemos que el Señor no tienta a nadie, pero también sabemos que nada sucede en este vasto universo que Él ha creado a menos que Él lo permita, a menos de que Él autorice. Así que como el creyente cree que Dios es soberano, ¿cuántos lo creen? Amén. Le ruega, le suplica, le implora que no le permita pasar por tentaciones. De hecho, quien le ha pedido al Señor perdón por sus pecados es porque no quiere volver a caer en lo mismo. Se lo repito: quien le pide perdón al Señor por sus pecados es porque no quiere volver a caer en lo mismo. Por eso es que le pide al Señor no volver a pasar por esas tentaciones. Por eso que lo ha incitado y que lo ha llevado a pecar. Ahora, ¿cuántos van a hacer esa petición? ¿Cuál petición? Señor, no nos metas en tentación. Si le pedimos al Señor eso, no tiene sentido que si nos metamos nosotros. Porque una cosa es que me asalte la tentación y otra cosa es como Anita, que la busque. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que cuando nos arrepentimos de ciertos pecados con los cuales luchamos, debemos en oración evaluar qué fue lo que nos indujo a caer precisamente en ese pecado y con determinación, vea, cerrar la puerta duro y ponemos la tranca, porque no quiero
que no quiero volver a pecar. Si hay que cortar la amistad con la compañera de trabajo, se corta. Si hay que cerrar las redes sociales, se cierran. Si hay que poner filtros al celular, se ponen. Si hay que abandonar el celular, se abandona. Eso lo hace quien honestamente le dice al Señor: no me metas en tentación. Si hago esa oración, tengo que ser consecuente con las decisiones que tomo. Amén. Y ahí es donde muchos están enfrascados. Dijo J.R. Tolkien: la tentación viene a menudo a través de las puertas que se han dejado abiertas. Esa amiguita, ese chat, esa conversación con esa muchacha de tal lugar, con la exnovia. La tentación viene a menudo a través de las puertas que se han dejado abiertas. Hemos visto dos principios para huir de la tentación. Número 1, no se acerque. Número 2, pida no ser tentado. 3, busque la salida. Busque la salida. Primera a los Corintios 10:13. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Amados, ¿cómo es Dios? Fiel. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esto es una promesa. Salió de la boca de Dios, quedó registrada por el apóstol Pablo, se cumplía en tiempo de los corintios y se cumple ahora en nuestro tiempo, porque Dios no miente. Amén. Qué linda promesa. ¿Cuál es la promesa? Dios siempre, amado, siempre, es lo que está diciendo el texto. Dios siempre nos da una salida para que podamos vencer la tentación, o para que huyamos. Porque es que, ¿cómo se vence la tentación? Huyendo. Cuando usted está encerrado en la tentación, recuerde, siempre hay una salida. Dios nos ha dejado una puerta abierta. ¿Cuál es nuestro deber? Dejar de mirar la tentación y observar dónde está la salida y correr tras esa salida. Esta promesa significa que Dios en su sabiduría no nos expondría a ninguna tentación que no podamos vencer. Dios no haría eso. Dios no haría el ponernos a nosotros en una tentación que Él sepa, y Él lo sabe todo, que Él sepa en la cual vamos a ser vencidos. Dios no haría eso. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo? ¿Por cuál razón? ¿Por qué Dios no haría eso? Yo se los hice repetir en el texto. Porque Él es fiel. Y está comprometido con que yo viva para agradarle a Él. Esto tiene su significado. Es el siguiente: toda tentación es vencible para el Hijo de Dios. Toda tentación que llegue a mi vida la puedo vencer. Así que ante
toda tentación no buscada que finalmente me avasalla, me asalta, yo debo tener la convicción ¿de qué? De que la puedo vencer. Inclusive, así esa tentación sea muy intensa, muy difícil, Dios nos está asegurando que nos brindará una salida. Y esto tiene un significado, amados. La victoria es nuestra. Si somos derrotados, no es porque Dios no haya dado salidas, es porque no las hemos mirado. Precisamente, el problema en quien es tentado radicaría en que se quede contemplando el objeto de tentación en lugar de mirar ¿qué? La salida. Y Dios tiene muchísimas salidas, diferentes salidas. Voy a dar algunos ejemplos. Usted está siendo tentado y preciso entra una llamada o llega una persona. ¿Eso qué es? La salida que Dios le está dando. Usted recuerda un versículo que le está advirtiendo. Y la palabra dice esto. De repente usted piensa en que no quiere fallarle al Señor porque usted ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cierto? Eso es una salida. De repente usted siente una voz en su interior que le dice, no lo hagas. ¿Esa es la voz de quién? Del Espíritu Santo de Dios que mora en los creyentes. De repente usted reconoce, se acuerda de lo mal que se sintió la última vez que cayó en lo mismo. ¿Esos son qué? Salidas que Dios le está dando en medio de la tentación. 1000 y más salidas Dios usa para que podamos resistir la tentación. Pero si no nos vamos por esa salida, si tan pronto vimos la salida, pero continuamos en nuestro objeto de tentación, ¿qué sigue? Sigue el pecado, y posterior al pecado vendrá o culpa o justificación según el nivel espiritual y la conciencia del que ha pecado. Algunos van a justificar, otros se van a sentir miserables, según el nivel espiritual que tengan. Buscar la salida era a lo que se refería San Agustín cuando dijo lo siguiente, escúchenlo: resiste la tentación y tus deseos se desvanecerán. Interesante. Resiste la tentación y tus deseos se desvanecerán. Pero este resiste no significa enfrentar, significa irme por la salida. Dígale al que está a su lado el tercer punto. Algunos, el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Busque la salida. Y número 4, para cerrar, ame a Dios. Repasemos, recapitulemos. ¿Cómo huir de la tentación? Número 1, no se acerque. 2, pida no ser tentado. 3, busque la salida. Y 4, ame a Dios. Santiago 1:12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Quiénes vencen la tentación? Los que aman a Dios. Un distintivo de los cristianos es que luchamos contra la tentación. Si estás luchando, vas por buen camino. Ministre al que está al lado, dígale eso. Si estás luchando, vas por buen camino. El que deja de luchar, ya, grave. El que dice, ay no, pues ya, ¿qué? Ya. No, amados. Si estás luchando, vas por buen camino. Pero no solo tienes que luchar, tienes que vencer. También ministrelo, porque se queda solo con la primera parte. No solo tienes que luchar, también tienes que vencer. La pregunta sería, ¿por qué unos cristianos vencen más
sus tentaciones que otros. ¿Por qué? Obviamente hay varios factores involucrados, pero voy a mencionar 3 y el tercero creo es el de mayor peso. Primer factor involucrado por los cuales o por el cual un cristiano vence más que otro. 1, conocimiento de la palabra. A mayor conocimiento de la palabra, mayor poder para vencer. 2, madurez espiritual. La madurez espiritual viene como resultado del tiempo en los caminos de Dios, en la fe y el conocimiento aplicado de la palabra de Dios. Cuando yo tengo más tiempo y tengo más conocimiento y aplico ese conocimiento, en mí crece madurez. Y por esa madurez me ayuda a vencer la tentación. Y el tercer factor, despiértame allá, José. El tercer factor, y que creo que es el de mayor importancia, es amor por el Señor. Porque Santiago 1:12 nos está revelando que los que resisten la tentación, ¿quiénes son? Los que aman a Dios. Y como en toda relación, el amor hacia Dios puede crecer, estancarse o decrecer según las decisiones que tomemos por Él. Su amor hacia Dios puede crecer, estancarse o decrecer. ¿Según qué? Las decisiones que usted toma. ¿Cómo un cristiano puede crecer entonces en amor hacia su Dios? ¿Cuántos aquí quieren crecer en amor hacia el Señor? Amén. 3 consejos nomás. Primero, medite en el sacrificio de Jesús. A mí eso me está enamorando cada día más de Cristo. Cuando me acuerdo que una tarde, desde el mediodía hasta las media tarde, 3 de la tarde, el eterno Hijo de Dios está colgado en un madero por mí, me enamora. Y eso me ayuda, eso me recuerda la gravedad del pecado. Y como diría, creo que Charles Spurgeon, yo no quiero pecar porque eso le costó la muerte a mi mejor amigo. 2, acérquese más a la Biblia. Es imposible que un cristiano ame a un Dios que no conoce. Y Dios decidió revelarse en un libro llamado Biblia. Así que cuando nos acercamos más a la Biblia, ¿a quién nos estamos acercando más? A Dios. Y cuando nos acercamos más a Dios, nos alejamos más de la tentación, nos alejamos más del pecado. Le decía esta semana a una mujer, usted no ve la gravedad de su pecado porque está lejos de Cristo. Entre más se acerque a Cristo, más va a ver la gravedad de su pecado. Entre más nos acerquemos a la palabra de Dios, más veremos la gravedad de nuestros pecados. Moody decía, el pecado te alejará de este libro te alejará del pecado. ¿En dónde está usted? Y 3, comparta más tiempo con Dios. Si usted quiere amar más a Dios, comparta más tiempo con Él. Esto solo es posible por medio de la oración y el congregarse. En la medida que usted decida crecer en su vida de oración, en la medida que usted decida pasar más tiempo con los hermanos, adorando y recibiendo la palabra, usted amará más al Señor. Cierro con esto. Solo vence la tentación quien no la busca y huye de ella. Oremos.